Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación en Venezuela. Como se sabe, se ha perpetrado un fraude en las elecciones presidenciales y esto ha generado manifestaciones multitudinarias y la condena de la comunidad internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta dictadura? Aumentar la represión contra los opositores. Para analizar este tema nos acompaña Daniel Blanco, analista de inteligencia. Daniel, gracias por acompañarnos. Oscar, buenas tardes. Gracias a ti por este espacio. Gracias por venir. Bueno, antes de las elecciones, la ONG Foro Penal reportaba 301 presos políticos. Luego, a partir de las manifestaciones contra el régimen, el fiscal Tarek William Saab, que es quien encabeza la represión contra la oposición, anunció que había 749 detenidos que se sumarían pues, a la cifra de Foro Penal. Y este miércoles, María Corina Machado denunció 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 muertos en las últimas 48 horas. Con respecto a estas cifras, Daniel, ¿qué información tienes? Vale. Lo primero es aclarar que en este momento Venezuela se encuentra en una situación muy complicada, muy compleja, donde la información no es necesariamente lineal, sino que está fluyendo de diferentes fuentes. Algunas son confiables, otras no lo son tanto, y al final estamos teniendo problemas, básicamente, para cortejar lo que es real y lo que no. En este sentido, te podría decir que en efecto sí hay 84 personas heridas, ese es el consenso, básicamente entre los que son periodistas, académicos, consultores. Luego tenemos una cifra de 11 fallecidos desde el domingo hasta hoy miércoles y las detenciones en este momento superan las 1000, que es la última cifra que se está manejando. Sobre desaparecidos no te podría precisar un número exacto porque hay personas que en este momento son víctimas de desaparición forzada y tal vez no entren dentro del número de desaparecidos y dentro de unas 2 horas o 3 horas aparecen detenidas o en el peor de los casos pueden aparecer fallecidas. Entonces el número de los desaparecidos, primero no se ha llegado a un consenso y en segunda parte, como te digo, está fluyendo mucho. Pueden pasar, como te he dicho, de desaparecidos a heridos, a detenidos o muertos en cuestión de horas. Hay un delay importante entre lo que está sucediendo en tiempo real y la información que nosotros estamos recibiendo en el extranjero, porque, bueno, tarda geolocalizar, tarda consultar a diferentes fuentes para poder confirmar lo que está ocurriendo y al final son denuncias que vienen una detrás de otra. Por otra parte, Nicolás Maduro ha anunciado, ha ordenado el patrullaje militar y policial y ha hecho un llamado, entre comillas, a movilizar al pueblo a las calles. Para la oposición, ¿qué puede implicar o qué significa esto? Bueno, hay que empezar porque la ciudad está militarizada desde 3 días antes de las elecciones, que esto se hace por ley electoral, básicamente. Militares custodian los centros electorales, entonces se ha usado parte de este despliegue para reforzar el sistema de seguridad que lo han venido haciendo en este momento policías nacionales y guardias nacionales, que viene siendo, para los que tal vez no están en contacto con el país, viene siendo lo que es la gendarmería, por así decirlo. Y si bien es cierto que estos son los principales actores que estamos viendo en la represión, también hay una presencia importante de cuerpos parapoliciales, de organizaciones paramilitares que están reprimiendo con disparos de munición real a los manifestantes civiles. Al respecto, Eh, dime, continúa. Disculpa, la Organización de Naciones Unidas tiene una misión de determinación de los hechos sobre Venezuela y precisamente hoy han emitido un comunicado en el que expresan preocupación por la presencia de estos paramilitares en las manifestaciones de civiles, porque son los principales responsables de efectuar disparos contra las multitudes y es muy probable que también sean los principales responsables en la mayoría de las muertes registradas hasta ahora.
Ahora bien, entiendo que te refieres a los llamados colectivos. Eh, ¿Cuál es la relación de los colectivos con la milicia bolivariana? ¿Son parte de la milicia bolivariana o funcionan independientemente? En teoría, sí, pero al final la milicia bolivariana lo que es una reestructuración de la reserva militar y en este momento no están tomando parte dentro de el esquema represivo, por así decirlo. Primero, porque no están formados para labores de orden público y segundo, porque no tienen la capacidad operativa de reprimir, no tienen vehículos blindados, no tienen material antimotín. A los colectivos o paramilitares en este caso sí la tienen porque son estructuras paramilitares que llevan años eh, perfeccionándose en esto de lo que se le dice el control interno, de la vigilancia política, y en este momento son los que están ejerciendo como brazo armado. El principal problema acá, además de que evidentemente son actores no estatales actuando contra civiles desarmados, es que no tienen ningún tipo de entrenamiento en lo que sería el orden público. Entonces, por lo tanto, no tienen protocolos de escalamiento de conflicto, no conocen sobre fuerza disuasiva ni nada de eso. Para ellos, la manera de tener una manifestación es disparar contra ella, como ya hemos visto y hay suficiente registro fotográfico y audiovisual de esto. Creo que el primer acto de violencia con armas de fuego documentada en esta jornada de protestas se hizo a 2 cuadras del Palacio Presidencial y estamos hablando de al menos una treintena de sujetos que disparan armas automáticas en dirección a una multitud. Bueno, también entre sus declaraciones, Nicolás Maduro se ha referido a los comanditos fascistas. Para quienes no estén enterados o quienes no sepan a qué se refiere, ¿podrías explicarnos, por favor? Claro, los comanditos es el nombre popular que se le ha dado a las bases de los partidos de la oposición. Son grupos que se autoorganizan en comunidades rurales o en sectores muy pobres para defender de manera orgánica lo que fueron tanto a los testigos electorales como a las actas de votación. Eh, pues últimamente se las ha intentado asociar, sobre todo desde la narrativa del gobierno, con una insurgencia armada, lo cual creo que está totalmente alejado de la realidad. Si bien es cierto que en este momento hay actores armados que están enfrentándose a las fuerzas de seguridad, no son necesariamente manifestantes de la oposición ni comanditos electorales, son actores criminales de toda la vida que tienen lugar en los barrios y que hacen vida en los sectores rurales y cuando ven a las fuerzas de seguridad ingresando para reprimir, pues como toda organización criminal con los medios para hacerlo, defienden su territorio. Esto se ha traducido, según las cifras del Ministerio Público, en al menos un policía muerto y al menos 50 militares heridos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ahora, con respecto a, digamos, las bajas, los muertos dentro de los manifestantes, tenemos que el fiscal Tariq William Saab ha venido minimizando o negando estas muertes. Veamos las imágenes. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ello. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufo, necrofílico, y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto. Dale, 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 que ya hicimos la cuestión. Está ubicado. Bueno, el fiscal, quien encabeza la represión, habla pues de fascistas, de terroristas y ahora incluso niega las muertes de los opositores. ¿Qué opinión tienes con respecto al relato y el discurso asumido por el régimen? Pues estamos principalmente ante una estrategia de comunicación, yo creo que es de cara a la comunidad internacional, que de nada sirve, porque, a ver, se puede decir lo que se quiera en una rueda de prensa, pero las imágenes están allí. Yo personalmente he visto los videos de cómo personas reciben impactos de bala en la cabeza, de cómo personas mueren en las manos de sus amigos y bueno, incluso de sus familiares. Las imágenes están ahí
la data está allí porque también se está haciendo un esfuerzo desde los hospitales, incluso desde los mismos cuerpos policiales, de documentar lo que está pasando y filtrar la información hacia afuera. Entonces las cifras están ahí y está una persona que es el titular del Ministerio Público, por lo tanto tiene acceso a estas cifras, incluso yo me atrevería a decir que a mucha más información de la que nosotros manejamos. Entonces creo que estamos ante una negación de no solo de un acto criminal, sino que estamos hablando ya directamente de crímenes de lesa humanidad, porque hay un patrón claro que son, bueno, que los grupos paramilitares están actuando contra civiles desarmados, eh, están ocurriendo de manera reiterada, están ocurriendo de manera sistemática además. Yo no soy juez para decirlo, yo ya creo que eso le corresponderá al juez, pero no veo un muy buen futuro para el fiscal en un eventual procedimiento judicial relacionado a o a una investigación penal que sea tanto local o internacional relacionada a estas muertes. Daniel Blanco, analista de inteligencia. Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ti nuevamente por permitirnos anunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, la situación en Venezuela es sumamente preocupante para quienes están posicionados del lado de la democracia, del Estado de Derecho, ausentes en este país desde hace más de 2 décadas. Con el régimen encabezado ahora por Nicolás Maduro se ha recrudecido la represión tras un fraude escandaloso, rechazado por toda la comunidad internacional. Y con respecto a comunidad internacional nos referimos a el mundo civilizado, en vista de que países bastante grandes y también dictatoriales vienen avalando todo lo que sucede en Venezuela. Tenemos ahora tenemos a los colectivos armados haciendo el trabajo sucio del régimen, tenemos al fiscal general quien encabeza la represión acusando de acciones terroristas a los principales líderes de la oposición como María Corina Machado, y tenemos pues al ministro de Defensa, el general Padrino, también hablando de un intento de golpe de Estado contra el régimen. Al respecto, lo que se está dando son manifestaciones verdaderamente legítimas ante el hartazgo de una dictadura corrupta y empobrecedora que se niega a salir por la vía pacífica del poder. A esto se suma, y esto es completamente cierto, y se están viendo imágenes que se han hecho virales, el enfrentamiento de grupos armados, delincuenciales que se han puesto en contra del régimen y que de alguna manera pueden servir tanto para enfrentar a las fuerzas de la represión como también al régimen para acusar a los distintos opositores que vienen manifestándose de manera pacífica. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra. Ahora nos acompaña desde Washington, D.C., César Báez, que es analista político. César, ¿cómo estás? Muy bien, por acá siguiendo lo que ocurre en Venezuela. Bueno, este lunes María Corina Machado anunció que la oposición cuenta con el 73.20% de las actas de votación. ¿Cómo van a hacer para validar y hacer que se respeten estas actas de votación? ¿Cuál es la estrategia que va a seguir la oposición para esto? Bien, hasta ahora María Corina no ha anunciado una estrategia específica respecto a la validación de las actas. Lo más importante es que el proceso de recolección de las actas sigue en pie. De hecho, ese número ya aumentaba más del 80% y la oposición ha habilitado distintos mecanismos para que cualquier persona, tanto venezolanos como personas en el exterior, puedan verificar el resultado de las actas de escrutinio. Recordemos que las máquinas electorales en Venezuela al final de la jornada imprimen un acta de escrutinio a la cual tienen acceso todos los testigos que están allí presentes, y esas actas contienen los resultados de todas las mesas a nivel nacional. La oposición ha hecho un esfuerzo gigantesco para recuperar, procesar y publicar las actas de escrutinio a lo largo del país, y hasta ahora, con un conteo mayor del 80%, lo que se ha demostrado es que hay una tendencia totalmente irreversible
que prácticamente dobla en votos a favor de Edmundo González y que no se corresponde para nada con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que queda es seguir procesando estas actas y sobre todo estar atento a las posibles movilizaciones o acciones que quiera tomar Nicolás Maduro para evitar que los testigos declaren o que los testigos entreguen estas actas. Bueno, con respecto a este fraude electoral, tenemos que el régimen y también sus simpatizantes se han jactado de que participaron más de 1000 observadores y entre los observadores destacaban la presencia del Centro Carter. Sin embargo, este martes el Centro Carter hizo público un comunicado en el que señalaban, y cito, que estas elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas. ¿Qué relevancia tiene que incluso el Centro Carter haya rechazado estos resultados? Bien, esto es importantísimo porque el Centro Carter fue una de las poquísimas organizaciones internacionales que tuvo acceso de primera mano a la elección en Venezuela, invitadas por el chavismo. Incluso hay declaraciones de personajes como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, semanas antes de las elecciones, admirando el trabajo del Centro Carter y reafirmando su importancia. Ahora, el Centro Carter estuvo presente a lo largo del proceso, a lo largo de la elección, y tuvo que hacer que sus miembros salieran de Venezuela antes de pronunciarse respecto a la integridad del proceso electoral. Y el comunicado lo que remarca es que hubo problemas para que los venezolanos pudieran inscribirse, que la participación en el exterior fue prácticamente coartada, que hubo problemas a la hora de que las personas acudieran a sus centros de votación, problemas con captahuellas, con máquinas, cosas que hicieron que el proceso fuera muy lento, pero esencialmente lo que ellos dicen es que no puede llamarse al resultado si no hay capacidad de publicar el resultado desagregado, estado por estado, municipio por municipio y al final de cuentas mesa por mesa. Y eso es precisamente lo que la oposición ha logrado hacer en menos tiempo que el Consejo Nacional Electoral y en realidad comparándolo con experiencias anteriores, con elecciones anteriores para este momento, incluso en años anteriores, incluso en elecciones disputadas, el Consejo Nacional Electoral había podido publicar las actas de escrutinio, pero no lo hacen porque evidentemente estas son las pruebas de que el anuncio del resultado que dio el Consejo Nacional Electoral es totalmente falso. Ahora, la estrategia de las movilizaciones para presionar al régimen también corre el riesgo de que se acuse a los principales dirigentes de la oposición, como ya lo están haciendo, de estar detrás pues, de acciones vandálicas e incluso de delitos tan graves como el terrorismo. Sin embargo, no les queda otra opción más que continuar con las protestas. ¿Qué es lo que se puede hacer ante estas circunstancias? Lo que hemos visto respecto a protestas es que hay una espontaneidad muy importante. Usualmente, por tomar el ejemplo de la ciudad de Caracas, la capital, las protestas se concentraban en ciertos sectores de la ciudad donde la oposición tenía una clara mayoría por temas de movilización, por temas de seguridad, pero lo que hemos visto el 29, lo que hemos visto el 30 han sido protestas espontáneas a lo largo del país. Y nuevamente retomando Caracas, hemos visto protestas en los sectores más populares de Caracas, que usualmente se conocían como fuertes bastiones del chavismo. Lo hemos visto incluso a cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores. Las personas están acudiendo de manera espontánea a expresar su descontento porque saben las repercusiones que tiene mantener a Nicolás Maduro en el poder, mantener el sistema que ha destruido por completo el país. Sin embargo, la agenda de protestas aún no ha sido comunicada por parte del liderazgo opositor, por lo mismo, porque se tiene que tener en cuenta que factores cercanos al chavismo buscarían infiltrarse, buscarían generar caos, zozobra y violencia, porque realmente hasta ahora María Corina Machado siempre ha hecho un llamado a la paz, a no caer en provocaciones, a mantenerse resguardados e incluso acudir en familia para remarcar el carácter pacífico de estas protestas. Sin embargo, la presión interna es muy importante y lo que hemos visto es que a consecuencia del fraude, la presión interna ha subido a niveles prácticamente inesperados y que no hemos visto antes. Esta presión interna debe mantenerse y seguramente se va a expandir durante los próximos días cuando ya la oposición pueda comunicar una agenda concreta de movilizaciones. Ahora, pasando al tema de la presión internacional, el régimen ha exigido la expulsión del personal diplomático de 7 países, que entre los que están, bueno, están entre estos 7 países Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El régimen viene aislándose, sin embargo, ¿qué tan importante es en este contexto la presión internacional?
La presión es súper importante porque tenemos que recordar que en este momento se están dando negociaciones de muy alto nivel en las cuales están involucrados gobiernos incluso muy cercanos al chavismo, como el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil, que ambos gobiernos, a pesar de su cercanía ideológica con el chavismo, a pesar de haber sido aliados por mucho tiempo y de ser cercanos a Maduro, lo que hemos visto es que ellos están llamando a la publicación de las actas de escrutinio. Esta es una posición que prácticamente toda la comunidad internacional mantiene respecto, obviamente, de los aliados más fundamentales para el chavismo, como Cuba, Nicaragua, Rusia o China. Entonces hemos visto cómo la presión internacional ha servido para, por una parte, que no se reconozca el resultado de esta elección, que se entienda que lo que ha ocurrido es el anuncio totalmente fraudulento del resultado, pero al mismo tiempo permite mantener la presión interna viva y entender de que los venezolanos que en este momento están en las calles protestando contra Maduro no están solos. Ahora, con relación a la expulsión de estas delegaciones diplomáticas, queda la pregunta, la situación acerca de la situación de los asilados en la Embajada de Argentina. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser su destino? Pues por ahora hemos visto que el régimen ha asediado continuamente la embajada argentina. En este momento, la embajada no cuenta con energía eléctrica, fue cortada por el gobierno y hemos visto cómo las personas que están allí en condición de asilados políticos del gobierno de Argentina han denunciado que las fuerzas de seguridad han asediado continuamente el edificio, que fuera se posicionan patrullas, policías encapuchados, sin ningún tipo de identificación, se acercan, toman fotos, ven las instalaciones, lo que parece que realmente es un indicio de que se prepararían para inclusive entrar a la embajada argentina, lo cual sería terrible porque constituiría una violación terrible del derecho internacional y una cosa que realmente es inédita en la historia de Venezuela y al mismo tiempo pone en grave peligro a las personas que allí están asiladas. Al respecto, el gobierno de Argentina ha sido muy enfático en que no permitirán de que este tipo de acontecimientos ocurra y que habrán consecuencias al respecto. Y lo mismo ha llamado el gobierno estadounidense a través del personal de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, que ha exigido que se otorgue un salvoconducto para las personas que están allí, para garantizar su seguridad y para permitirles, en tal caso, debido a las consecuencias de haber expulsado a la misión diplomática argentina, movilizarse a otro lugar seguro, a otra embajada que ofrezca asilo político para estas personas que están allí. Para terminar, César, ¿cuál es la postura que ha asumido la Unión Europea y también la ONU? Bueno, hasta el momento la Organización de Naciones Unidas se ha unido al llamado de que el Consejo Nacional Electoral debe publicar el resultado acta por acta que permita hacer un escrutinio y una auditoría completa del proceso electoral. Y hasta ahora la Unión Europea se encuentra preparando una declaración conjunta que ha sido aprobada de manera unánime por todos los países miembros de la Unión Europea, en las que aún esto no ha sido comunicado en público, pero la información a la que ha podido acceder la prensa es que se preparan para sacar un comunicado uniéndose a la exigencia de que el Consejo Nacional debe publicar toda la información y que la oposición debe tener acceso a lo que sea que publiquen para poder contrastarlo con las actas en físico que se tienen en este momento y así despejar cualquier tipo de duda respecto al resultado, que claramente será despejar las dudas respecto al fraude que fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral. César Báez, analista político. César, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora a una pausa y seguimos. Seguimos en Informe Extra. Ahora nos acompaña el escritor y analista político Juan Claudio Lechín para continuar analizando la situación política de Venezuela. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, viendo todo lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, ¿qué escenarios consideras que podrían permitir la caída de la dictadura de Nicolás Maduro? Venezuela es un país capturado, podríamos decir colonizado por Cuba. Hoy, sin ir muy lejos, María Corina Machado, en su alocución de hoy día, acusó a Maduro de haber entregado la soberanía de Venezuela a Cuba. Es una de las pocas veces en que un líder venezolano hace esa declaración de esa manera tan explícita, porque en general la comunidad internacional y muchos líderes tratan de no parecer tan
que su país esté tan sometido y tan dependiente a Cuba, más quizá por un asunto de orgullo nacional. A cualquiera le avergüenza que un país independiente, hermoso, grande y libre y soberano como fue Venezuela estuviera atrapado, agarrado, copado por la tiranía cubana. De tal manera que es gente muy sabida, como se suele decir los cubanos, es una transnacional de inteligencia político-militar, Cuba, hoy y hace muchos años, de tal manera que eso dificulta mucho que las soluciones sean de una manera clásica, donde un sector del ejército se despega y abre una fisura y por ahí se puede producir un cambio importante. Hasta ahora ha mantenido cohesión la Fuerza Armada, precisamente porque los cubanos controlan a todos los generales que tienen mando de tropa de una manera muy, muy minuciosa y cercana, incluso a sus familias. Eso no es nuevo, eso tiene mucho tiempo, que se sabe que eso sucede así. Acaban de cambiar el alto mando hace un par de semanas atrás para que los nuevos puedan tener expectativas de corrupción a gran escala. Han puesto nuevos que tengan hambre y que les convenga quedarse en el alto mando para cumplir sus expectativas económicas muy ambiciosas. De tal manera que es un momento clave, pero la oposición no ha dejado esta vez cabos sueltos como en el pasado. María Corina Machado y Edmundo González cada día tienen algún nuevo elemento que agregan a este dilema, a esta confrontación, a esta guerra civilizatoria entre libertad y tiranía. Han sacado casi inextensas las listas de votación, una cosa extraordinaria el trabajo que ha hecho la oposición. Están convocando a la comunidad internacional. Hay muchos países que han roto relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro al no mostrar transparencia electoral, incluso aliados como Petro y Lula, extremadamente cercanos, han dicho palabras de cautela y ya no se han pronunciado como el bárbaro de López Obrador de una manera diáfana y clara de apoyo a una tiranía tan cruel, ¿no? Ahora, dicho todo esto, ¿consideras que existen una forma pacífica de salir de este régimen o necesariamente tendrán que haber acciones de fuerza? Depende de parte de quién. De parte de María Corina Machado y la oposición no van a haber acciones de fuerza. No las han habido en el pasado, a pesar de las acusaciones y la larga retahíla de mentiras que suele decir el régimen, proyectándose, porque los únicos canallas que han usado la violencia han sido ellos. No lo va a hacer la oposición. No hay visos, no hay preparación. Para ejercer la violencia se necesita preparación. Lo está haciendo de manera espontánea los jóvenes de los barrios marginales, los jóvenes venezolanos. Están haciendo una resistencia dinámica, le podemos llamar, con piedras, palos, porque precisamente al no haber sido formados para la violencia, no hay otro tipo de armamento que pueda dar la pelea, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que podemos esperar es que continúe este hostigamiento por parte de la oposición de la libertad contra esta tiranía, porque en algún momento va a revelar fisuras en su aparente cohesión, porque ellos no los cohesiona nada tan sólido y tan noble como la verdad y la justicia, los cohesiona cosas muy ruines. Entonces, en algún momento alguien que tenga alguna sensibilidad o un pedazo de corazón va a marcar la diferencia y va a romper esa aparente cohesión que la tiranía cubana ha logrado mantener en Venezuela. Y yo pienso, ya se han pronunciado un par de capitanes
en Venezuela se han pronunciado de manera frontal. Ya mucha Guardia Nacional ha defeccionado, y hay muchos militares que han ido cediendo, hay colectivos que no le disparan a la gente sino al aire. Entonces los instrumentos represivos se le han ido acabando al régimen, y por eso han traído avispas negras de Cuba, que han estado recorriendo el 23 de enero durante los últimos días. Hay tropa y civiles cubanos que han venido trayendo desde abril. Yo ya tenía la noticia en abril de que llegaban por la famosa Rampa 4 incesantemente aviones de Cubana de Aviación trayendo personal cubano. Entonces, pienso que todo radica en la duración de la resistencia pacífica y activa del pueblo venezolano. Ahora bien, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo se pronunciaron felicitando a Nicolás Maduro por este fraude electoral. ¿Qué rol han tenido estos organismos, esas organizaciones, frente pues, a esta dictadura? Bueno, en realidad la de la infamia, el delito y la inmoralidad, desde el momento en que han nacido cobijados por Fidel Castro, el Foro de San Pablo, y cuando Lula cayó preso en enero del 2018, vieron por conveniente cambiar el rostro del metalúrgico bondadoso por el del abuelito Gagá, que era López Obrador, y ahí se transfiere el mismo grupo el mismo Foro de San Pablo, los mismos integrantes se transfieren al Grupo de Puebla. Realmente que en el Grupo de Puebla son gobiernos y en el Foro de San Pablo son partidos políticos. Pero en realidad es lo mismo y hacen esa mutación por asuntos de imagen, ¿no? Ellos, en todo su recorrido, lo único que han demostrado es venalidad. No hay nada que hayan demostrado como valores elevados de la historia humana. No han demostrado generosidad, no han demostrado largueza, no han demostrado justicia, no han demostrado compasión, no han demostrado nada. Todo lo que han demostrado son valores detestables de la historia humana. Han demostrado lo más bajo y lo más ruin. De tal manera que en un club de demonios que venga el demonio de la avaricia, Ascurgat, y forme parte de la aclamación a Luzbel, en realidad no tiene ningún significado más que corroborar que tienen un compadrazgo ruin que no, políticamente no tiene ningún significativo, moralmente tampoco, porque son de manera estándar inmorales. Ahora, la mayoría de gobiernos democráticos de América Latina se han pronunciado en contra de esta dictadura, de este fraude electoral. Sin embargo, nunca faltan los regímenes que se pronuncian a favor, generalmente regímenes antidemocráticos, empezando por Cuba, como ha señalado. Pero, ¿qué rol está teniendo, por ejemplo, Rusia? Lo importante en este análisis, y con la disculpa siempre a la prensa, ¿no? Que hay una prensa excelente, extraordinaria, pero hay una prensa funcional a las tiranías globales, New York Times, Washington Post, France 24, que morigeran la actuación de las tiranías globales. Entonces, impiden con la noticia banal detectar lo que está pasando. Porque lo que está pasando a nivel global es que hay un ataque contra Occidente. Estamos metidos hace muchos años en una guerra civilizatoria. De tal manera que China y Rusia coordinan acciones para generar guerras a nivel global que vulneren a Occidente. Desde las invasiones de migrantes como arma táctica, usando al migrante como arma táctica, ya desde los madelitos de Fidel Castro hasta hoy, hasta la guerra de Ucrania, hasta la guerra que sostiene Israel con Hamas, hasta esta, que es Venezuela, y que
van a tratar de generar algún otro tipo de elemento global. De tal manera que cuando Rusia habla y atropelladamente felicita a Maduro, bueno, primero porque tiene muchos intereses en Venezuela, ¿no? Rusia y China es dueña de la faja bituminosa del Orinoco, de puertos y aeropuertos, de la deuda externa venezolana. Y Rusia tiene otra cantidad de propiedades. Rosneft, la petrolera rusa, tiene otra parte de la faja bituminosa del Orinoco, vende el armamento que tiene Venezuela. O sea, la relación es una relación no solamente crematística, sino que es una relación de tiranías con tiranías. Rusia y China son quienes diseñan el ataque global contra Occidente. Y ahí Cuba es el gran operador latinoamericano. Es un operador extraordinario, de gente muy bien formada, malvada, pero muy bien formada, muy disciplinada. Y nosotros nos negamos a ver eso y nos negamos a hacer un plan contra este ataque, para defendernos de este ataque. Nos negamos a hacer un plan sistemático y global para repeler este ataque y lo consideramos escarceo, ¿no? Lo consideramos pequeñas cosas fronterizas o ideológicas, cuando en realidad se trata de un plan integral, donde Venezuela en este caso es parte, Cuba y Venezuela son parte de esta ofensiva. Con respecto al tema de Cuba, quiero retomar ese punto, porque siempre se menciona la infiltración cubana en Venezuela e incluso el direccionamiento del gobierno venezolano por parte de la dictadura cubana. Al margen de esta noticia de cubanos llegando a Venezuela, ¿qué evidencias tenemos para mostrar a quienes niegan la influencia cubana en Venezuela? ¿Qué evidencia existe con respecto a este tema? Sí. Mira, hay mucha y que la gente no le presta la debida atención. La evidencia de la presencia cubana en Venezuela, para empezar, en Venezuela es cotidiana. Basta ver las redes venezolanas para ver cómo una gente que se enfrenta a la policía le dice, reniega del patrón cubano que tienes en el cuartel y levanta la bandera venezolana. Desde la gente en la calle que lo dice. Yo ya escribí artículos desde el año 2012 donde daba nombres de los generales cubanos que operaban en el ejército venezolano, sobre todo en Fuerte Tiuna, desde donde se manejan las operaciones del alto mando con respecto a todo el país. Eso está ampliamente documentado, o sea, no se ha difundido precisamente por esa prensa funcional a los enemigos de Occidente, no se ha difundido con la debida disciplina. Hay un señor Maldonado que escribe un libro importantísimo en Venezuela donde detalla, pero valga la redundancia, al más mínimo detalle, 35.000 venezolanos fueron a formarse a Cuba en los 3 primeros años del chavismo. 35.000. En los 6 primeros años habían 70.000 venezolanos formados en Cuba, como había sido formado Maduro entre el año 84 y el año 86 en escuelas político-militares. Después los cubanos se hicieron cargo de la cultura venezolana, de tal manera que el joropo, la música llanera, de pronto quedaron en manos de los cubanos que no sabían el cuatro, para qué servía esa guitarra pequeñita, venezolana de 4 cuerdas, que se llama el cuatro, por ejemplo, ¿no? Ni cuáles eran los ritmos propios. De tal manera que esa presencia y ese avasallamiento de Cuba ha sido notorio. Hay documentación abundantísima. Hay jerarcas cubanos que se han estacionado en Venezuela por años para controlar los sistemas de comunicación, barrio adentro, los distintos organismos de asistencia popular tienen un cubano. Aquí había, yo vivo en el Perú, había un exilado chavista
que había sido exiliado por Chávez, de apellido Bolívar, y él sostenía que había sido gobernador de Aragua y sostenía que había un funcionario de Cuba en su gobernación en Aragua que vigilaba que se hicieran las cosas de una manera o de otra. O sea, estamos hablando del año 2008. Este señor estuvo aquí entre el 2012, después le pidió perdón a la tiranía y volvió el 2018, el 2014. Pero ya hay esos testimonios de primera mano. Lo mismo pasa en el ejército. No se difunde. Ese es el gran problema. La gente no quiere aceptar que esa pequeña isla, cuyo pueblo se está muriendo de hambre, tiene una élite político-militar enorme, muy disciplinada, muy bien formada hace 60 años y muy peligrosa para toda América Latina. Ahora bien, con respecto al fiscal Tarek William Saab, está acusando de delitos muy graves a la oposición, empezando por acciones terroristas. Pero algo que llama la atención es que entre los delitos incluye la instigación al odio, cuando es algo que podría atribuirse al propio régimen incluso desde tiempos de Hugo Chávez, quien calificaba a opositores como Enrique Capriles de majunches, algo que recuerda también a lo que hace Cuba con los escuálidos. Al respecto, ¿qué opinión tienes del relato asumido por el régimen? Bueno, en realidad escuálidos también le decía Chávez a todos los que no eran chavistas. Los cubanos se llamaban gusanos. Esa es una vieja técnica, la de animalizar al ser humano. Es una vieja técnica de lo más ruin. Lo hicieron los nazis con los judíos, los presentaban en formas animales, porque eso permite que la represión, la muerte, el desplazamiento y el robo sea a un animal, a un insecto, no sea a otro ser humano. Es por eso que en estos regímenes verdaderamente bajos y diabólicos hacen esa técnica. Es para que su tropa no sienta que está haciéndole daño a un ser humano o a otro ser humano, sino que le está haciendo daño no solamente es parte de la retórica, sino parte de la psicología de guerra, ¿no? Entonces, esa es un poco la utilización. Y Tarek William Saab no ha llegado ahí por disentir con el gobierno. Tarek William Saab es un tipo absolutamente formado por los cubanos, cuadriculado, es un tipo venal, servil, absolutamente despreciable, de tal manera que sus razonamientos y palabras lo que hacen es corroborar un viejo retintín de estas tiranías, que es acusar a quien legítimamente está haciendo las cosas, acusarlos de golpistas. Lo mismo sucedió en Bolivia con la sucesión de Yanine Áñez. La acusaron de golpista cuando la señora era diputada y había, por sucesión constitucional natural, ella quedó presidenta. Este hace lo mismo, acusar de golpe de Estado, el nuevo mote que se ha instalado en el mundo para señalar a la gente más venenosa es terrorista, usan ese mote. Ellos no tienen problema, como no tienen moral, no tienen problema en usar el lenguaje que sea más ofensivo, más ruin. Y esto de la cosa de odio es pues una moda que se acaba de instalar, ¿no? Entonces ellos van usando porque son muy hábiles comunicacionalmente. Y ahí está uno de sus grandes poderes, ¿no? Usar la comunicación como un arma. Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra y con nosotros será hasta la próxima edición.